¿Qué tal amigos de Fixer Motos? Mi nombre es Cristian Pirateque y hoy vamos a realizar un mantenimiento entre básico e intermedio. Lo que vamos a hacer es cambiar el refrigerante y vamos a validar de que nuestro ventilador esté en buen funcionamiento. Este video también es muy especial ya que hace parte de una miniserie especialmente dedicada a todo lo que tiene que ver el sistema de refrigeración de esta motocicleta. Diagnóstico al sistema mecánico, diagnóstico al sistema eléctrico y el cambio de refrigerante, que es lo que vamos a hacer el día de hoy. Entonces, ¡vamos! El sistema de refrigeración en la motocicleta lo que hace es controlar la temperatura y así poder garantizar la mayor eficiencia, el mejor consumo de combustible y evitar daños en el motor bastante importantes. El fabricante de esta motocicleta no nos precisa ni el tiempo ni el kilometraje exacto en el cual debemos hacer el cambio del refrigerante, pero recordemos que este tipo de mantenimientos siempre están sometidos a la exigencia que le demos a la motocicleta en el terreno eventualmente donde la conduzcamos, y otra variable a considerar eventualmente es los kilómetros y el tiempo. Entonces, en promedio, el cambio del refrigerante se debe hacer entre 15.000 a 20.000 kilómetros en un promedio normal de funcionamiento. Este promedio de kilometraje hace énfasis a un usuario que de pronto use la motocicleta de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, y el fin de semana de pronto que haga una ruta adicional. Pues ese es como el promedio, y con base a este promedio se hacen este tipo de cálculos. Recordemos, exigencia y temperaturas o el lugar donde estés, depende mucho el cambio del líquido refrigerante. Ya por tiempo podemos estar hablando aproximadamente de un año. Recordemos que todos los líquidos de la motocicleta están expuestos también a la humedad, están expuestos de cuando nosotros usamos la motocicleta, así solo sea una vez, adquiere una temperatura, se vuelve a enfriar. Entonces este trabajo pues eventualmente va generando unos desgastes y así no se use, o sea, por tiempo también se debe reemplazar. Una precaución importante, y es que el líquido refrigerante es un líquido que contamina bastante. Este líquido no se puede tirar a la tubería normal de desagüe en las casas, debe tener una disposición final adecuada. Hay que también tener mucho cuidado con el contacto con la piel. Es un líquido que tiene unos químicos, no son muy amigables ni con el medio ambiente ni con nuestro cuerpo. Entonces, mucha precaución con eso. Durante el video les voy a dar algunos tips que tiene el cambio de refrigerante de esta motocicleta. Entonces, ¡vamos! Iniciaremos retirando este tornillito, que es el del drenaje de nuestro refrigerante. Lo identificamos porque tiene una arandelita de cobre, lo cual actúa como empaque blando, o sea, es un empaque entre la carcasa y nuestro tornillito. Entonces, vamos a aflojarlo. En este momento inicia nuestro diagnóstico y ya les voy a explicar por qué. Como podemos ver, no salió refrigerante, a veces salen algunas goticas. Esto es un claro indicador de que todo nuestro sistema se encuentra en parámetros, ya que no tiene aire, o sea que está presurizado. Este es el primer diagnóstico, que al quitar nuestro tapón de drenaje no salga refrigerante o puede salir algunas pequeñas gotas. Entonces ya se van a dar cuenta que apenas retire la tapa del refrigerante va a salir, pues eventualmente se va a drenar todo nuestro refrigerante con un chorro bastante fuerte. Ya lo vamos a ver. Aquí tenemos que retirar estos dos pincitos. Aquí, como podemos ver, tenemos nuestra tapa de radiador, tenemos nuestra tapita del tanque de reservorio o el tanque de expansión. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es aflojar nuestra tapita para que se escurra nuestro líquido refrigerante. Bueno, está bastante dura, entonces vamos a usar este hombre solo redondito para aflojarla un poco. Y muy atentos acá con el refrigerante, cómo va a ir saliendo. Ahí, como podemos ver, estamos empezando a liberar la presión y eventualmente nuestro refrigerante empieza a salir. No lo vaya a aflojar del todo para que salga así, con una cadencia pues moderada, y evitar de que haya un reguero bastante grande. Entonces vamos a esperar. Aquí ya podemos ver que ya está terminando, ya está bajando, moderando bastante la cadencia, por lo que ya podemos abrir totalmente nuestra tapita. Ahí termina de salir, esperamos un poquitico y retiramos nuestra tapita. Listo. Aquí, como podemos ver, tenemos que tener un especial cuidado con esta superficie,
de que no esté maltratada, ya que esta superficie es la que sella con nuestra tapita y eventualmente genera la hermeticidad, o sea, se puede generar la buena presión entre este empaquecito y esta superficie. Entonces hay que tener mucha precaución a la hora de quitar la tapita y ponerla. Especial atención con estas aristas que tiene la tapita, que casen perfectamente acá para evitar daños en la superficie o la pista de nuestra boca de radiador. En este punto lo que vamos a hacer es limpiar un poco esta superficie. Cuando haya demasiada oxidación o corrosión en esta parte, no recomiendo aplicar agua. Si realmente queremos hacer una limpieza al detalle de nuestro radiador, de nuestro sistema de refrigeración, lo que se debe hacer es bajar el radiador y limpiarlo muy bien para poder garantizar la limpieza de este, ya que si aplicamos agua en el momento que estamos haciendo el cambio, lo que podemos generar es un efecto contrario y negativo, lo que quiere decir de que van a quedar pequeñas cantidades de agua en nuestro sistema y esto va a generar de que cuando hierva el agua, recordemos que el punto de ebullición del agua es de 100 grados centígrados, se van a generar algunas burbujas y nuestro refrigerante es antiespuma eventualmente, pero estas burbujas van a airar el sistema, entonces no se recomienda aplicarle agua. Si vamos a bajarlo es para lavarlo y posterior a eso aplicar aire a presión para que quede completamente desocupado nuestro radiador. Este procedimiento lo haremos más adelante en próximos videos. Vamos a hacer un diagnóstico completo al sistema mecánico de todo el sistema de refrigeración. En este punto lo que vamos a hacer es limpiar nuestro tornillito. Esta arandelita la vamos a limpiar muy bien, que no quede ningún tipo de tierra, porque recordemos que este es el empaque que va contra nuestra carcasa. Bueno, aquí les voy a dar un tip. Hay muchas maneras de hacer este procedimiento. De hecho, los fabricantes recomiendan uno que es ajustando este tapón hasta el fondo, retirar este tornillito, pero este tornillito yo no lo recomiendo retirar, ya que esta superficie del radiador es una superficie muy débil y se puede dañar con bastante facilidad. Entonces, en mi experiencia, este tornillito es mejor no manipularlo. En mi experiencia, ya les voy a decir qué procedimiento recomiendo yo. Entonces, lo que vamos a hacer es medio poner el tornillito, no lo vamos a poner hasta el fondo, sino solo medio puesto, que tenga este movimiento. Ya les voy a explicar por qué y verán que hay una gran eficiencia en nuestro llenado del refrigerante. Aquí, como podemos ver, nuestro tanque de expansión ya está desocupado, ya que lo que hicimos fue drenar el refrigerante, ayudándonos con la presurización que tenía el sistema, aflojando la tapa muy despacio. Más sin embargo, si nos queda líquido refrigerante aquí, lo que vamos a realizar es retirar esta abrazaderita y retirar la manguera. O también podemos retirar la manguera directamente desde acá para poder controlarla y que no haya reguero directamente acá. Este es el refrigerante que vamos a utilizar. Es un refrigerante Motorex de 1 litro, tiene la cantidad exacta para nuestro sistema, ya que nuestro sistema usa 750 mililitros en el radiador y en el tanque de expansión 250 mililitros. Entonces vamos a aplicar nuestro refrigerante. Llegamos a una de las partes más importantes y es aplicar el líquido refrigerante. Recordemos que nuestro tornillito está levemente puesto, vean, como podemos ver se mueve, y vamos a aplicar nuestro refrigerante con la siguiente manera, que es una técnica que te puedo garantizar de que va a funcionar perfectamente y no vamos a tener ningún problema de tener aire en nuestro sistema, por lo que no vamos a sufrir de recalentamientos ni ninguna anomalía. Entonces ya les voy a mostrar. Antes de continuar, si esta información aporta valor o te está siendo útil, no olvides de que tu manera de apoyar es dar tu like, suscribirte a nuestro canal y compartir el video para que esta información pueda llegar a muchas otras personas. Seguimos. Aquí vamos a aplicar nuestro refrigerante de la siguiente manera. Vamos a aplicarlo de una manera muy despacio, ya que con esto vamos a garantizar de que el refrigerante recorra toda la tubería y como no lo vamos a aplicar con una velocidad muy rápida, va a tener tiempo de desplazarse fácilmente por nuestro radiador y por nuestras mangueras y tampoco se nos va a rebosar o se va a desperdiciar. Vamos a aplicarlo muy despacio y vamos a tener paciencia con este procedimiento, que les garantizo de que es el éxito de este mantenimiento. Aquí, como podemos ver, está goteando, pero no hay ningún problema porque es una cantidad muy pequeñita. Hay que estar pendientes acá para no desperdiciar nuestro líquido refrigerante porque es muy apenas para llenar también nuestro tanque de expansión. Que yo creo que ya casi.
Y ahí ya lo vemos. Esperamos un momentico que bote las burbujitas. Aquí como podemos ver ya se ve nuestro líquido refrigerante. Ahora lo que vamos a hacer es cerrar nuestro taponcito. Vamos a dar torque. Verificamos. Y ya está. Listo. Como podemos ver, ya el refrigerante se encuentra muy cerca del tope. Vamos a aplicar el poquitico que le hace falta. Listo. Ahora vamos a prender nuestra motocicleta. Y como podemos ver, ya se está disminuyendo nuestro refrigerante. En ralentí, sin acelerarla, vamos a aplicar el refrigerante que nos hace falta para que se llene. Listo, como podemos ver, ahí viene. Listo, vamos a esperar un poquitico que baje burbuja. Igual recordemos que la motocicleta está fría y no la podemos acelerar. Bueno, solo un poquito, pero no podemos acelerarla a fondo. Y como podemos ver, con una aceleración pequeña, hay unas burbujas. Vamos a sostenerla, soltamos, aceleramos otro poquitico. No sé si se alcanza a ver que hay unas pequeñitas burbujitas allá. Ese es todo el aire que tenemos en nuestro sistema, ya que hicimos el llenado muy despacio, y esto nos garantiza y nos facilita bastante este procedimiento. Entonces vamos a sellar nuestra tapita. Apretamos muy bien hasta que este borde de la tapita alinee con la pestañita o con la guía que tiene la boca de nuestro radiador, ya que en ese punto nuestra tapa está perfectamente asentada en el radiador como tal. Como podemos ver, aquí hay una advertencia muy importante, y es que dice Never Open Hot, que traduce nunca jamás abra esta tapita caliente. Mucha atención y mucha precaución, ya que como podemos ver, nuestro sistema está presurizado, entonces podemos tener lesiones graves. Ya para terminar nos falta aplicarle refrigerante a nuestro tanque de expansión. Vamos a abrir nuestra tapita. Aquí quiero hacer una pequeña pausa y quiero dar un especial agradecimiento a nuestros amigos de Commercial Motors, que muy diligente y muy amablemente nos prestaron esta motocicleta Dominar 400, que es con la que estamos haciendo esta serie especializada. Vamos a aplicar nuestro refrigerante. Muy atentos con el nivel. Este es mi nivel mínimo. Lo óptimo para nuestro nivel de refrigerante en este tanque de expansión, que es el que nosotros vamos a estar controlando, él puede estar perfectamente ahí. Como podemos ver, en este momento se encuentra entre mínimo y máximo. Perfectamente puede estar ahí sin ningún problema. Más sin embargo, vamos a llenarlo otro poquitico, que quede un poquito antes del max. Si lo llenamos demasiado, lo que va a pasar es que la motocicleta no lo expulse, porque entra por vapor el refrigerante de nuestro radiador a nuestro tanque de expansión. Cuando se condensa, va a ser líquido, y pues si supera cierto nivel, él por presión lo va a botar a la atmósfera. Entonces no podemos llenarlo tanto. Este es el nivel adecuado. Entre la mitad y este nivel está perfecto el nivel. Y lo que les decía, se nos fue todo el tarro apenas. Este tarrito tiene 1 litro. Ahora vamos a hacer una de las pruebas más importantes, y es verificar que nuestro ventilador esté encendiéndose de acuerdo a la temperatura real del motor. Bueno, entonces vamos a encender la motocicleta y vamos a estar supervisando la temperatura del motor. Y aquí, como podemos ver, se nos prendió nuestro ventilador. Aquí se logra escuchar que está prendido, lo que quiere decir de que se encuentra en parámetros. Si nuestro ventilador no se prendiera sobre esta temperatura, ya deberíamos hacer una verificación, una inspección a todo nuestro circuito, ya sea mecánico o eléctrico, del ventilador o del sistema de refrigeración, que en próximos videos va a estar disponible esta información.
En el próximo video vamos a realizar un diagnóstico al circuito del ventilador. Entonces, hasta la próxima.